tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, muy bienvenidos. Arranca la semana y tenemos nomás que hacer una evaluación de qué es lo que sucede en la vida política. Ya hay nuevos binomios, hay alianzas, pareciera que esta convocatoria a primarias ha reactivado la actividad política que sin duda alguna se ha definido que sea diferente a la de antes. Habían parafraseado una de nuestras frases célebres que tenemos acá en el programa y dice, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Esta es una frase de Einstein y parece que la oposición y el oficialismo han debido leer nuestra escenografía en algún momento porque sí están cambiando las cosas. Nosotros bolivianos felices aprendiendo un poco más de democracia, viendo cómo se hacen estos experimentos, a ver si resultan de manera adecuada y ojalá sean para fortalecer nuestra vida política, nuestra democracia como tal, porque de pantalla parece bonito el concepto, pero ¿qué hay por debajo? Para hablar del tema estoy en compañía de dos politólogos amigos del programa, a quienes doy la más cordial bienvenida. Andrés Torres, politólogo, más difícil que el Papa, pero lo logré y lo tengo aquí con todo su conocimiento y sapiencia. Hola Andresito, ¿cómo estás? Hola Vero, para mí es un placer estar en tu programa otra vez y en tu programa. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Tengo una frase de Nelson Mandela ahí, por si acaso, que ha estado muy cerca de ti y que lo has conocido de cerca, ¿cómo no utilizarla? Y también te cuento que han utilizado esa frase el otro día los políticos que dice los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Eso era muy Mandela. Así es, los intereses de los demás por encima de los propios. Pero no sé si todos son así de Mandelas. Es muy difícil conseguir gente como Mandela, por eso son tan únicos y extraordinarios y particulares en la historia de la humanidad, no solamente de Sudáfrica. Esos líderes, ¿no? De verdad, que gente muy, muy especial, pero sobre todo con una calidad humana, que creo que es lo fundamental para los seres humanos. Nosotros continuamos dando la más cordial bienvenida a un amigo de siempre también, Marcelo Silva, politólogo de la misma manera y pendiente de todo lo que sucede ahora en nuestra ciudad. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Verónica. Para mí siempre es un privilegio estar en tu programa y un cordial saludo a Andrés también, ¿no? Bueno, pues señores, yo quisiera que empecemos a evaluar así a grosso modo cómo ven la actividad política en nuestro país, la coyuntura, qué ha pasado, las primarias, qué van a significar en este momento de nuestra historia democrática. Yo creo que las primarias son una gran cosa para el proceso democrático. Siempre lo consideré así y lo propuse desde hace muchos años, que son elementos de depuración política y de validación política. Había un estudio que de la élite conservadora clásica latinoamericana que decía las primarias son lo peor que le puede pasar a la política latinoamericana. ¿Por qué? Porque los candidatos se comienzan a sacar los ojos durante las primarias y llegan totalmente destruidos a las elecciones. ¿No? Por eso decía, es la visión conservadora de la élite política latinoamericana del siglo XX, ¿no? O sea, digamos, los partidos tradicionales, el APRA y los diferentes partidos en Bolivia, MNRs, no les gustaba ese tipo de mecanismos. Y justificaban teóricamente tenían este argumento teórico para no justificarlas. John Kerry, que es un politólogo norteamericano, que no es el ex candidato presidencial, sino más bien homónimo, ¿no? un homónimo, hace un estudio sobre el impacto de las primarias en los partidos y en las elecciones de América Latina, y determina que un proceso de elecciones primarias genera entre 8 y 16 puntos más a un partido político en el resultado final, que ese proceso democrático previo es totalmente saludable y además detonante de unos resultados mejores en cualquier caso. O sea, desnuda, ¿no es cierto?, a los candidatos. Entonces, y defiende desde ese estudio, que tiene más o menos unos 8 o 10 años ese estudio, la validez y la importancia de las primarias en América Latina, en los partidos, y critica justamente esta falta de cultura democrática interna de los partidos políticos. Entonces depende a quién le preguntes, las diferentes posturas van a ser distintas. Lo nuevo siempre genera incertidumbre. Una propuesta de primarias en una cultura política donde nunca ha habido primarias, obviamente a todas las personas que no les gusta el cambio, que no les gustan las cosas nuevas o la incertidumbre, no les va a interesar, por supuesto.
sobre todo a las estructuras conservadoras, ¿no? Y los jóvenes, la gente que le gusta, que está desesperada de innovación, de herramientas nuevas para hacer cosas diferentes, son los más entusiastas con este tipo de propuestas. Bueno, y además tenemos que aparejar el tema de que realmente tengas una base social que te sustente, ¿no es cierto? Un partido político que no sabe si tiene de verdad un movimiento suficiente que lo respalde, no va a querer ir a primarias, pero quienes tienen la certeza de que tienen un apoyo real, ¿puede ser? No, yo creo que justamente es un momento fantástico para hacer primarias, porque estamos en un momento de transición de una era de partidos políticos a una nueva era de otros partidos políticos, en las que la certeza sobre cuál es la base política real de cada estructura, de cada tienda, es absolutamente irreal. O sea, nadie sabe exactamente cuál es su verdadero peso político y su verdadero peso específico. Hasta que van ahí. Sin embargo, Marcelo, las primarias ya han causado impacto. Las primarias ya han hecho que se junten aquellos que parecían injuntables, ¿no es cierto? Enemigos para siempre. A ver, hay dos cosas que es importante diferenciar, separar, ¿no? Una primera, el concepto que te establece la Ley de Organizaciones Políticas sobre el tema de primarias, sobre las cuales yo creo que nadie podría estar en desacuerdo, porque es indudablemente un avance, un avance democrático, ¿no? Claro que hay algunos elementos que no te convencen todavía. Un primero es este retorno al monopolio de los partidos políticos y dejando a la ciudadanía fuera de la acción si no es mediante un partido, ¿no? Las primarias son estrictamente un acto de militantes de partidos políticos. Los que van a votar, los que van a elegir, los que van a elegir a sus candidatos, son obligatoriamente militantes de partidos políticos en un contexto, como yo te decía, donde la militancia en el partido político no es necesariamente una de las orientaciones ciudadanas, ¿no? Y más cuando las plataformas ciudadanas se están fortaleciendo en este periodo, ¿no es cierto? Claro, pero además las plataformas tienen una lógica, y esa lógica había que leerla muy bien, y esa lógica es un ratito, yo quiero deliberar sobre asuntos públicos, quiero estar metido pero no quiero estar en un partido, no quiero militar en un partido político. Entonces, en un nuevo concepto de democracia, tú deberías haber abierto sus espacios indudablemente a la participación ciudadana, a la voz ciudadana, a la deliberación ciudadana, sin el requisito sine qua non de la militancia política. Entonces, nuevamente, en el plano de las elecciones nacionales, por ejemplo, que es solamente restringido a partidos políticos, y en el ámbito de estas primarias, que está restringido únicamente a militantes de los partidos políticos, pareciera haber un contrasentido en el tema de la ampliación de la democracia. Sin embargo, yo eso iba. Ya se han empezado a armar binomios. Sí, ¿no es cierto? Ya se han unido aquellos, como te decía, que parecían que jamás lo iban a hacer. Ahora, lo que te decía en una primera parte, el tema es muy bueno, la idea, pero coincide también con una agenda política, ¿no? Que el MAS la ha utilizado de manera muy inteligente, ¿no? Y esa agenda política es un poco jugar a los intereses y tiempos políticos que tiene el movimiento al socialismo. La Ley de Organizaciones Políticas, pero fundamentalmente las primarias, te ha adelantado procesos políticos de manera muy rápida, a lo que se pensaba todavía meditar, realizarlo de aquí a 6, 7 meses, pues ahora tienes menos de 15 o 20 días para consolidar. Y a la boliviana, ¿no? Que siempre hacíamos todo al final, esta vez nos están obligando a acelerar las cosas, parte ¿no? también de una estrategia política de las oposiciones, también muy acertada, en el sentido de no todavía sacar cabezas, no presentar candidaturas, ¿no? Pues el movimiento al socialismo te ha movido las fichas y te ha dicho, a ver, un ratito, ustedes están guardando un secreto de la Virgen de Lourdes, no, ¿verdad? Entonces, a ver, a pelar capuchas, ¿no? A pelar capuchas, yo quiero tener ya candidatos, quiero tener estrategias, quiero tener alianzas definidas. Primer plazo, que es inevitable, es el 13 de noviembre, ¿no? El 13 de noviembre, Perito, finaliza el plazo para presentar al Tribunal Supremo Electoral las alianzas posibles para presentar. Si es que los partidos políticos van a ir coaligados, unidos. Primero sería octubre. Octubre sería el primer plazo definitivo donde ya tienes que presentar los que quieren ser partido político, todas tus firmas ya concluidas. Claro, tenemos nueve, no creo que haya mayor sorpresa porque tenemos 3 en camino. Salvo el movimiento Tercer Sistema y existe uno más, que son los 3 que estarían a punto de sacar la personería. Pero no creo que exista más brazo político como para que tengamos. Pero ese sería el primer plazo. Ese es el primer plazo, ¿no? Estamos hablando del 25 de octubre, si no me equivoco. Pero a mí el plazo que nos va
definir el tablero electoral del 2019 es el 13 de noviembre. El 13 de noviembre. Ahí empezaríamos a ver candidaturas. Sin embargo, ya se ha hablado de candidaturas. Estamos hablando de un binomio que se ha dicho Carlos Mesa y Ortiz, ¿no es cierto? Unidad Demócrata y Carlos, que no tenía ningún partido, pero ahí en las imágenes los hemos visto abrazándose y saludándose con toda la gente de Solvo. O sea, empiezan a hacerse alianzas. ¿Por qué esta premura de mostrar un candidato si todavía tenemos tiempo? Yo creo que ahorita estamos en la etapa preliminar de reacción ante esta convocatoria y esta nueva forma de hacer política en Bolivia, porque lo que está pasando ahorita, ha habido un terremoto en la estructura tradicional política del país, ¿no? Por primera vez todos los partidos y todas las estructuras políticas y todos están haciendo política de una forma distinta que no están acostumbrados. Entonces, que no les gustaba mucho, además. Entonces, ¿por qué se hace? El gobierno lo hace para un poquito generar una ventaja política sobre el resto, demostrarles a todos los demás que él está mucho más preparado para enfrentar este tipo de cambios y para disminuir a la oposición. ¿Cuál es, para mí, la primera preocupación que hay ante todo esto, ¿no? Y eso nos debe preocupar a todos los bolivianos? ¿Qué te hace pensar que si, digamos, van en las primarias, sale un binomio muy bueno de la oposición y le gana a Evo Morales en las elecciones del 2019? ¿Qué te hace pensar que van a respetar los resultados del 2019 si no han respetado los resultados anteriores? O sea, a mí me sirven las elecciones solo cuando gano, y los procesos electorales me interesan y me importa esta lógica democrática solo cuando el resultado es en mi beneficio. Ahí soy demócrata, llamo a todas las cosas, pero cuando no me beneficio, hago todas las chicanas legales, políticas, de todo tipo, para descartar ese resultado. Entonces, para mí es muy ingenuo pensar, no muy ingenuo, es absolutamente ingenuo pensar que porque hagas unas primarias y le ganes al MAS las elecciones, el MAS se va a ir del poder. O sea, el MAS ha demostrado, y el presidente echando por tierra todo lo que viene de aquí en adelante. Es que yo pregunto, ¿qué te hace suponer que si cuando has perdido no has reconocido las elecciones, cuando vuelves a perder las vas a reconocer, vas a cambiar de personas, son diferentes las personas que están haciendo ese proceso, o diferente la lógica política? Es absolutamente ingenuo. Wow. La sociedad tiene que ser consciente. El MAS solo va a reconocer elecciones en la medida que las gane. Y cuando las pierdan, nunca las va a reconocer. ¿Y tú crees que no ganaría las elecciones el MAS? No importa, por eso digo. Además, las elecciones son un instrumento de poder hegemónico. Solamente sirven cuando las gano, y cuando no las gano, las descarto por otras vías, como lo ha hecho en este caso, inconstitucionales, ilegales, etc. Entonces, es importante eso, para empezar el debate, y no decir, oye, estamos hablando de las primarias y estamos validando las cosas. No se está validando nada. Lo más seguro es que si el MAS pierde, no va a reconocer al ganador. Y no le va a pasar una banda presidencial y no va a haber un proceso democrático por de mucho que tenga una gran votación. Por supuesto. Pero mira, hemos tenido referentes muy claros. Por ejemplo, la alcaldía del Alto, el MAS no ganó, se quedó callado y entregó. ¿Qué pasó con la gobernación? Exactamente lo mismo. La alcaldía de La Paz, lo propio. ¿Qué niveles de poder son esos? Ese es el nivel. En Bolivia el poder municipal y el poder regional no tienen ningún peso fuerza, de ningún tipo. Ni finanzas, ni dinero. ¿Qué poder tiene hoy día Luis Revilla para hacer gestión? Nada, tiene que estar defendiéndose de juicio todos los días. ¿Qué poder tiene ahorita la Chapetón para hacer gestión? ¿Qué le ha pasado? ¿Es una persona con poder? ¿Realmente el MAS ha perdido poder en el Alto? No. O sea, y tampoco la gobernación. No podemos caer en la ingenuidad ante ver la realidad de eso. No es posible. No es posible que las mismas personas que pierdan una elección, que han perdido una elección y no han reconocido los resultados, pierdan otra y lo reconozcan. Un referendo, ¿no? Estamos hablando de que pierdan un referendo. Elecciones, resultados electorales. No hay ninguna posibilidad de eso. ¿Y qué resultado electoral no han reconocido? El 29. Eso era un referendo, ¿no es cierto? Son elecciones. Igual, ok. Que tienen un dictamen y un cambio de poder en el país, porque lo que determina el 21 de febrero es un cambio de poder en el país. Tienen que conseguir otro líder y poner otra persona en el poder. Okay. Entonces, no hay ninguna posibilidad. Una visión súper clara, muy, yo diría,
desgarradoramente real o probable, pero muy catastrófica, ¿no? Yo de verdad diría, ¿para qué estoy haciendo programa? Inclusive si aquí todo es mentira y todo estamos jugando a hablar de primarias, de partidos, de binomios, en fin, pero aquí al final van a seguir gobernando los mismos de siempre y todos somos los tontos útiles casi. No quiero ser catastrófico, estoy diciendo, esa es la realidad. Es sobre ese escenario político. Mi abuela hubiera dicho, en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso, o sea, has mentido tantas veces que cuando suceda ya no te hay ningún escenario que te plantee la posibilidad de que el gobierno cuando pierda las elecciones otra vez va a reconocer. Eso no es mentir, eso es ser realista y eso es basado en una constatación empírica, no es que a mí me guste más o no me guste más, o me guste la oposición o no me guste la oposición. Es una constatación empírica de un análisis político que tú me has pedido. ¿Sí? Ya. Este es el escenario. No quiere decir que es catastrófico o pesimista, te dice la realidad. Ahora, en esta realidad, el MAS, dentro de sus jugadas políticas, ha planteado las primarias. Para mí es una gran cosa para la política boliviana, es un avance, a pesar del MAS, a pesar de esto, a pesar de la estrategia, de la maniobra, como dice muy bien. Claro, porque ahí vamos a medir ¿qué otro líder tiene tanta fortaleza? No, va a generar una cultura política de movilidad social. Vale dentro de un partido el que es votado, no el que tiene la plata. Vale dentro de un partido político, no el que ha fundado el partido, sino el que es votado. No te voy a decir que se va a solucionar eso hoy, pero es la semilla de un inicio de una nueva cultura política en el país. Estaríamos aprendiendo. Es una gran herramienta. Sin embargo, perdón, disculpa. Tengo un segundo punto. O sea, es el primero de la semilla. Segundo, las primarias van a generar un debate en la oposición que no existió nunca, que es realmente la necesidad de un consenso por un candidato. Y posiblemente ganen un candidato, ¿no? Y posiblemente genere un candidato que le gane a Evo Morales. Ahora, el escenario de Evo Morales, en un escenario en el que pierda o gane apenas o cuestionadamente las elecciones, no es el mismo Evo Morales del pasado. Por lo tanto, no es un escenario catastrófico el que te estoy planteando. En todos los escenarios es un mejor escenario que el que tenemos. Es un escenario donde la sociedad cada vez más está empoderada y requiere de la necesidad de cuestionar el poder y de generar economías transparentes. ¿Qué es lo que yo veo? Y soy muy optimista, todo lo contrario de lo que plantea mi primera constatación empírica, es los bolivianos somos tan sofisticados políticamente y en la era de la comunicación y la información la impostura es tan cara que cada vez la impostura y la maniobra y la chicanería y la cosita se ve cada vez más expuesta y más grotesca. Entonces el costo político que el MAS por la sociedad, desde el 21 de febrero hasta hoy día no ha ido creciendo, ha ido todo lo contrario, se ha ido desgastando políticamente. Y fíjate en esto, se ha ido desgastando políticamente sin que la economía esté mal. O sea, claro, son otros los elementos el desgaste político y el descalabro político del MAS es por decepcionado a la población. No es que la oposición tiene un equipo fantástico que le ha metido 10 no. Se han metido 20 autogoles. Se ha baleado al pie. Y se sigue metiendo autogoles. Ok, ya ahí me quedo, porque si no esto es un monopolio, un monólogo, perdón, de echar. ¿Coincides? Yo te veo con los ojos totalmente sorprendido. No, en absoluto. En absoluto. Yo le añadiría un poco más de dramatismo a la realidad política que le está pintando Andrés. Es de que el MAS llegó a su techo electoral y ellos lo saben muy bien. O sea, Evo Morales está en campaña 2 años pese al 21 de febrero. Así es. Y tiene 30% de preferencia electoral. Yo no creo, habrá que ver el 1 de octubre cuál es el impacto marítimo, ¿no?, de la resolución del Tribunal de La Haya sobre el tema de la percepción, pero Evo Morales está en ese techo electoral en este momento, 30, ponle 2, 3 más, 33%, y el candidato de oposición, si fuese Carlos Mesa o cualquiera, está con un piso de 27%, piso, que todavía puede. O sea, eso nos llevaría a una segunda vuelta, digamos. Sí, está en ascenso. Pero, o sea, no hay donde tú le veas el tema de que el MAS pueda reeditarte los triunfos electorales de antes. Pero yo comparto con Andrés el hecho de que no hay ninguna garantía de que el MAS te respete ni un proceso electoral, ni en absolutamente nada. Lo que yo pienso, Andrés, es que sin embargo no hay que apagar la luz ante ello. Por supuesto. Yo creo que el camino anterior era, y alguna vez, lo hemos dicho N veces en los medios de comunicación, era quitarle los 2/3 a la Asamblea Legislativa. La misma oposición perdió esa posibilidad, porque se desmarcó en circunscripciones electorales, dividió el voto, ¿verdad? Y eso es lo que le permitió al MAS tener los 2/3 nuevamente.
Yo creo que esta vez lo que hay que hacer, Andrés, es quitarle la mayoría parlamentaria al MAS. Ese es el objetivo. Okay. ¿Y sabes para qué? Yo te voy a hacer todavía mucho más dramático. Para que esta impostura de una vez se haga visible. Y esa impostura visible sea obligar a Evo Morales, si es que va a la elección y no quiere soltar el poder, a que cierre la Asamblea Legislativa Plurinacional. Como sucedió en Venezuela. Es eso. En Venezuela. O sea, de una vez, como está haciendo la estrategia hoy día políticamente el MAS, de que la oposición tiene que pelar capucha, yo creo que la oposición lo que tiene que hacer electoralmente es obligar a Evo Morales a que pele capucha la próxima. Y que Evo Morales cierre la Asamblea Legislativa Plurinacional en el sentido de decir, señores, no tengo mayoría, ¿verdad? Y en ese sentido necesito seguir gobernando. Y eso lo tienes que hacer planificando una elección, no solamente pensando en el triunfo electoral, sino en establecer una nueva correlación de fuerzas. No solamente en el triunfo del candidato, sino también de esa fortaleza que son los otros. Claro, ¿qué vas a hacer? Bajo la lógica que tú planteas, es inevitable que Evo Morales deje de ser presidente del 2020, ¿verdad? Porque o por las buenas o por las malas, Evo Morales va a seguir siendo presidente. Va a intentar. Va a intentar hacerlo, ¿verdad? Va a intentar hacerlo. Pero uno de los elementos que haría que el camino sea completamente difícil para Evo Morales sería el hecho de acorralarlo en la Asamblea Legislativa. Me voy a quedar ahí porque está bien, ya hemos hecho un diagnóstico de lo que podría suceder, de lo que se viene. Ahora me interesa, bueno, han hecho un diagnóstico además de cómo está el gobierno y qué estrategias ha utilizado y qué estrategias probablemente utilice. Pero también me gustaría la próxima media hora reflexionar sobre la oposición, que tampoco tiene muchas luces. Habrá que pensar qué están haciendo ellos, para dónde están, cómo están trabajando, realmente sus candidatos son verdaderamente atractivos, los binomios que se están proponiendo pueden generar una fortaleza y una votación que derrumbe esa votación que hasta el momento cautiva tiene don Evo Morales. Déjeme hacer una pausa que enseguida regresamos.